Ay, no he estado grabando. Bueno, eh, bueno, el día sábado lo podemos ver de mejor manera. La verdad es que es increíble este libro. Justo reúne lo que es arquitectura, escultura y pintura. Y se puede ver, ¿no? El arte barroco, por ejemplo, los bodegones. Por ejemplo, este es un bodegón de aves. Es un bodegón de aves muertas, ¿no? Este es de, de Snyder, de Franz Snyder. Me parece que esta ya es pintura flandesa, de Flandes, lo que antes o más arribita de lo que ahora es Bélgica. Por ejemplo, Rubens, Peter Rubens pintaba mucho a los reyes. ¿Sí? Bueno, siguiendo con esto, siguiendo con esto, lo que les decía, la escuela holandesa tiene muchos gustos por los paisajes, retratos y bodegones. Y por último, la escuela flamenca y española. Estas dos son de la península ibérica, y tiene aquí de Rubens, ¿no? Flamenca es de Rubens. Bueno, en cuanto a escultura, tenemos las características, son temas religiosos, que lo que era el apoyo a la contrarreforma. Existe también gran realismo, gran emotividad y mensajes simbólicos. Perdón, no es en la escultura, es la escuela española, perdón. En cuanto a los pintores, tenemos Velázquez, Zurbarán y Murillo. Velázquez es algo increíble, es, eso es fuera de onda, ¿no? Velázquez, él hacía o retrataba mucho lo que era características religiosas, pero es muy expresivo, ¿no? Bueno, la formación se da en Sevilla y en Italia. Este estilo es un estilo realista más tenebrisco o tenebroso. Él se forma en varios viajes a Italia, pero en el primer viaje estudió el desnudo y la perspectiva, en el segundo viaje perfecciona la técnica. Bueno, en cuanto a los temas, son retratos, escenas cotidianas, mitológicas y sobre todo religiosas. Las características son personalidad en los retratos y el uso de la luz y la profundidad. ¿Sí? Bueno, y en cuanto a la escultura, las características es el triunfalismo del realismo, es decir, la escultura trata de ser lo más real posible. Por ejemplo, en cuanto a las esculturas, ¿no? Tratan de ser lo más real posible. Son son tallados súper reales, súper expresionistas, y sobre todo súper religiosos, ¿no? Por ejemplo, miren la expresión del Cristo, de este Cristo. Este es de Pedro de Mena, este Cristo. Bueno, son súper reales, generan mucho, tienen mucha expresión, sentimientos muy intensos, o sea, se nota, por ejemplo, el Cristo, en su rostro se nota la agonía, el dolor. Hay una creación de efectos lumínicos. Las principales escuelas es la italiana, a través de Bernini. Ya vamos a ver la escultura de Bernini. Bernini inicialmente era un escultor antes que un arquitecto. Después se termina vinculando con la arquitectura por varias obras que tiene, pero es uno de los más grandes exponentes dentro de la escultura.
Y la escuela española, ¿no? Las características son los retablos y las imágenes religiosas. Básicamente lo que la escuela española lo que más hace son elementos o esculturas religiosas. Utilizan la madera policromada, es decir, a la madera le dan un terminado adicional, ya sea de yeso o de otros elementos. El escultor principal es Pedro de Mena. Lo que vimos era de Pedro de Mena. Y las figuras expresan mucha emotividad y patetismo, ¿no? Bueno, esto ha sido, digamos, un pequeño ejemplo de mapas conceptuales. De seguro ustedes, los suyos los están haciendo de mejor manera. Esto es algo muy rápido, no fue algo muy analizado. Lo que se trató es de hacerlo de manera así súper rápida. Pero bueno, en tal caso, espero que los que hayan hecho tengan mayor significado, ¿no? Mayor análisis. Bueno, como les decía, espérenme un segundo, algo le pasó a esto. Ya. Este, mm, esta clase tiene dos partes. La primera parte es lo que vimos sobre los mapas conceptuales y la segunda parte vamos a ver a autores del Renacimiento barroco, perdón, de la arquitectura barroca. Y sobre todo la obra o ejemplos de la obra que hicieron. Hay que acordarnos o recordar que el barroco se denomina a este periodo histórico entre 1600 y 1750, pero bueno, no tuvo unas repercusiones solo dentro de la arquitectura, también tuvo unas repercusiones o sea, en lo artístico y en lo cultural, pero dentro de lo artístico, la arquitectura tuvo también repercusiones en la escultura, en la pintura, en la música, en la danza, bueno, en algunos de otros elementos. La arquitectura es muy ligado o tiene mucha liga, mucho vínculo en cuanto a la escultura y a la pintura. Y muchos de estos arquitectos fueron también no solo fueron arquitectos, también o primero fueron escultores, por ejemplo, Bernini fue escultor de mármol. Borromini fue escultor de piedra. Eh, Aquí no está, pero eh, se me fue el nombre de Andrea, disculpen que lo pase así rápido. Se me fue el nombre. De Andrea Luis Lebao y André Massart y André Lenotré, perdón. Por ejemplo, André Lenotré, que no le he puesto ahí en el inicio. André Lenotré fue hijo de un jardinero, ya lo vamos a ver más adelante. Pero ellos no, lo que quiero decir con esto es que la arquitectura se vincula también a otras artes. André Lenotré, Bernini, Borromini, y fueron hijos por ejemplo, Bernini y Borromini. Sus padres eran escultores, el uno escultor de mármol y el otro escultor de piedra. Y André Lenotré, el papá era jardinero, ¿no? Él venía de una familia de jardineros. Entonces, su principal actividad o su actividad inicial no fue la arquitectura, sino más bien consecuencia de su actividad principal terminó siendo la arquitectura donde fueron o donde se destacaron más. Este estilo, o el estilo barroco, tiene mucha afinidad por la exuberante ornamentación o por la gran cantidad
de ornamentación que tienen. Eh, y sobre todo, esta ornamentación se puede ver o se puede entender en todos, eso sí, en todos los elementos artísticos del barroco. Por ejemplo, en la literatura utiliza palabras muy adornadas, muy rebuscadas. En, en la escultura genera mucha expresividad, mucho sentimiento dentro de los rostros, por ejemplo, en las manos o en los brazos. Dentro de la arquitectura utiliza muchos elementos arquitectónicos, utiliza mucho dinamismo, tiene curvas, tiene entradas, tiene concavidades. En cuanto al teatro, también utiliza elementos muy dantescos, muy teatralizados, muy dramáticos. Y en fin, en todo lo artístico, ¿sí? Bueno, el primero que vamos a ver es Gian Lorenzo Bernini. Él nace en Nápoles, Italia. Él fue escultor, arquitecto y diseñador, artista célebre, creador de la escultura de estilo barroco del siglo XVII. Como les decía, fue hijo de un escultor florentino. Bernini consiguió acceso privilegiado al mundo de las artes y tuvo patrocinadores, como patrocinadores a los papas Pablo V, Urbano VIII y a otros cuatro prelados. Y Gian Lorenzo Bernini es considerado como, o bueno, es considerado como uno de los grandes genios del barroco italiano. Bernini se empieza a aficionar sobre Miguel Ángel, ¿se acuerdan que yo les decía que Miguel Ángel, que muchos autores consideran que Miguel Ángel es el verdadero padre del estilo barroco? Y lo trató de hacer o lo trató de plasmar en San Pedro, pero no le permitieron, o sea, a él no le terminaron permitiendo plasmar todas sus ideas. Así que lo que hacen es, o lo que él hace, desiste y bueno, y no plasma sus ideas, pero deja muchos escritos, deja muchos elementos para las siguientes generaciones. Entonces, una de, una de las siguientes generaciones es Bernini. Y él empieza a adquirir toda esa fuerza o toda esa herencia de la información de Miguel Ángel y empieza a generar este modelo arquitectónico barroco, ¿no? El cual empieza a agradar a toda la sociedad y sobre todo a las monarquías y empiezan a exportar todo esto a toda Europa. Ante todo, Bernini era escultor y él poseía o poseía una habilidad bastante fuerte para crear esculturas que generen escenas muy narrativas, sobre todo muy dramáticas. ¿A qué me refiero con escenas muy dramativas? Narrativas, perdón, lo que les dije hace un momento, ¿no? Que cuenten o que traten de contar un antes o algo que iba a pasar. O sea, un antes y un después es lo que trata de contar esa escultura. Capta, perdón, transmite también bastante fuerza, bastante magnificencia, bastante grandeza. La habilidad para esculpir el mármol llevó a ser considerado como, o lo llevó a Bernini a ser considerado como el gran sucesor de Miguel Ángel. Muy encima muy encima de entre otros autores o de entre otros escultores, como por ejemplo Borromini, ¿no? Borromini fue al siguiente arquitecto que vamos a ver, se llama Francesco Borromini. Borromini fue su gran antagónico, fue su enemigo acérrimo. Borromini y Bernini tenían un problema, ¿no? Un problema entre ellos, un problema de convivencia, aunque ellos construyeron un palacio, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no?
Pero bueno, él en su escultura fue capaz de sintetizar de manera brillante elementos muy llamativos, o él llegó a darle tal afinidad, tan destreza a la escultura que tenía, que era una representación muy real de una figura humana. Adicional a esto, él combina la escultura y la arquitectura de una manera muy conceptual, de una manera muy coherente, y hace que todas sus obras arquitectónicas se incorporen, o en las que se incorporen escultura, hacen que visualmente sea muy agradable. Bernini, en cuanto a la contrarreforma, él trata de utilizar mucho la luz, o trata de utilizar la luz como un recurso muy metafórico para sus obras, sobre todo para similar una estela de luz, o una iluminación en cuanto al interior de las, de las iglesias que él pudo diseñar y construir. Eh, Él era bueno, todos estos arquitectos eran muy religiosos, pero él era muy religioso, y tiene una narrativa escultórica muy dramática. O sea, lo que quiero decir con esto es que su antes y su después en sus esculturas es bastante dramático. Por ejemplo, una mujer llorando, ¿no? O sea, él esculpía eso. eh, Personas con rostros tristes. Sí, bien, tienen una narrativa, o sea, quieren contar algo, cuentan algo, pero adicional a esto generan tristeza, ¿no? Generan empatía. Bueno, Bernini emigra a Roma junto con su padre, y estudios iniciales de la escultura greco-romana, y existe en el Vaticano, y las obras de Miguel Ángel fueron su fuente de inspiración. Los trabajos que realizó durante su vida son cuantiosos, entre ellos incluyen fuentes públicas, decoración de iglesias y obras arquitectónicas. Como les decía, Bernini y Borromini tenían un encuentro, no eran tan amigos, aunque construyeron el Palacio Barberini, este palacio que fue un encargo me parece que es de un sacerdote o del obispo Barberini, eh, y empieza a construir Bernini y Borromini. Posiblemente a partir de ahí se resquebrajó su amistad, y empiezan a ser más bien antagonistas, empiezan a ser enemigos culturales, digamos. Que si el uno hacía la escalera elíptica, el otro hacía la escalera elíptica, pero la ovalada, ya lo vamos a ver, o sea, y empiezan a competir entre ellos, ¿no? Y Bernini goza de mucha aceptación por parte de los papas, y esto asegura que siempre tenga trabajo, que siempre tenga proyectos. Pero su más grande proyecto es las columnatas de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Este diseño de la Plaza de San Pedro, ah, que se abre como hacia la basílica, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, pero ese fue uno de sus proyectos más innovadores. Y Bernini fue famoso en vida, y todas las cortes europeas deseaban sus servicios. Entre ellos estuvo el rey Luis XVI, que lo llevó a trabajar a París cuando el artista ya contaba con 69 años, es decir, ya bastante mayor. La técnica de Bernini cuando trabaja en mármol es de un realismo exuberante, sobre todo cuando se trata de expresiones del rostro. Y en lo relativo a la textura de la piel y las sombras, fue un innovador en la época, apartándose de la manera de Miguel Ángel e influenciando
para siempre lo que conocemos como el estilo clásico de la escultura. Esta es la columnata elíptica de San Pedro. Si es que nosotros podemos ver acá, esta columnata genera, o las columnatas, la columnata, perdón, la columnata es una larga secuencia, digamos, es un largo camino rodeado por columnas. Es una larga secuencia. Y que están vinculadas por este arquitrabe, o por esta viga, digamos, esta viga corrida. ¿Sí? Y muchas veces estos elementos, o bueno, no muchas veces, siempre estos elementos lo que tratan de hacer es delimitar espacios. Lo que tratan de hacer es indicar hasta dónde va cierto espacio. Aunque uno se podría, esta delimitación únicamente es visual, ¿no? Pero porque uno podría caminar a través de estas columnatas. Pero sin embargo ya están diciendo que ahí es tal vez era un espacio privado por donde iban los reyes, o por donde entraban los reyes de otros lugares. Bueno, esta es la escultura de Bernini, ¿no? Por ejemplo, el cabello de esta mujer es increíble, ¿no? El detalle al que llega, el rostro de dolor de esta mujer, la expresión de las manos, la proporción de los brazos, la expresión del torso, la expresión de los rostros, por ejemplo, si vemos acá. Sí, en sus primeras obras, Bernini respetaba fielmente los cánones o los cánones clásicos, lo que indicaba el arte no es clasista, es clasicista, perdón. Y a la vez que se observó gran influencia de su padre. Sin embargo, su estilo demostró una fuerte evolución desde lo que tenemos del Renacimiento hasta la actualidad. Y este artista intenta componer momentos culminantes, mostrando gracia y expresión de los personajes, ¿no? Uy, ¿qué hice? Bueno, eh, Bernini y Borromini empiezan, o se les encarga la construcción del Palacio Barberini. Bueno, era con este otro arquitecto, Carlos Madero, y empiezan a hacer el palacio, este palacio, ¿no? Bernini diseña la fachada del pórtico, el coronado por doble galería, esta fachada del pórtico. Bien. Esta fachada del pórtico coronada por doble galería, es decir, aquí hay una galería y acá más atrás, aunque no se le ve, hay otra galería. Y perdón, también Bernini diseña y construye una escalinata elíptica, y que fue bueno, que fue pintada al fresco, pero fue uno también de sus mayores proyectos. Por ejemplo, aquí podemos ver la planta, ¿no? En cuanto a la planta, tiene un diseño, digamos, muy manierista, muy del Renacimiento ya final, o del tardo Renacimiento. Esto regía, o el diseño del manierismo trataba de regir la planta con varias características. Las principales son siete o seis, que son, por ejemplo, la proporción cuadrada que se utiliza. Vamos a ver, todo es proporción cuadrada. Sí.
Eh, el pórtico diagonal, eh, la proporción del pórtico diagonal, acá. Estas son las dobles galerías, ¿no? Aquí tenemos una galería y aquí tenemos otra galería. Bueno, esto también de la proporción sexquilátera, que es un cuadrado de 6 por 4. Sí, un cuadrado de 6 por 4 o de 3 por 2. Sí. Y esta proporción sexquilátera se utiliza en plantas artesanales y en recubrimientos. Y es lo que les decía, es un rectángulo de 4 por 2. Sí. Y la proporción super biparent square, que se utiliza para salas de descanso, rectángulos de 4 por 7 o lo que el usuario deseaba hacer. La proporción, perdón, sí, la proporción dupla que utiliza RAOs y banquetes, que es un rectángulo de 4 por 2, es decir, esto, si esto es 1, esto es 2. Siempre va a ser así. Bueno, chicos, no sé si es que les parece, siendo las 7 de la noche, tomamos un pequeño descansito de unos 5 minutos. Sí, profe, por favor. Ok.
Chicos, ¿cómo están? Disculpen, tenía que irme al baño. Mil disculpas. Bueno, seguimos. El segundo arquitecto que vamos a ver es Borromini. Borromini fue el rival de toda la vida de Bernini, del que vimos hace un ratito. Borromini fue un arquitecto tesino de una parte eh, de Italia, o cercano a Roma, un lugar medio cercano. De hecho, su nombre real era Francesco Castelli, pero por ser de Tesino, de un lugar que se llama Visone, le ponen o le apodan Borromini. Eh, y bueno, se quedó como con ese seudónimo, ¿no? De Borromini. Posterior a esto, los arquitectos o algunos arquitectos empiezan, y es interesante esto, ¿no? Empiezan a utilizar estos seudónimos. Por ejemplo, ya más adelante, Le Corbusier, o bueno, algunos arquitectos empiezan a utilizar seudónimos, ¿no? O nombres medios inventados. Pero bueno, él es considerado, Borromini, considerado uno de los más grandes también arquitectos del barroco italiano, del barroco romano. Eh, Él es hijo de un cantero, de Giovanni Domenico Castelli, y él y su padre le enseña la obra o le enseña a trabajar en piedra. Borromini también es un gran escultor, eh, se hace un gran escultor como su padre. Muy pronto se hace muy famoso y empieza a tener encargos en Milán, luego en Roma, y, y empieza a utilizar mucho la escultura como un recurso para para hacer sus encargos. Y Borromini empieza a trabajar con un pariente, con este arquitecto Maderno, en la Basílica de San Pedro. Y, y Carlo Maderno o él es quien le empieza a introducir en el mundo de la arquitectura. Y a la muerte de Maderno se une a Bernini y empiezan a trabajar en algunos proyectos, sobre todo en el Palacio Barberini. Borromini y Bernini empiezan a trabajar, luego, años posteriores a esto, se genera una enemistad entre ellos que duró toda su vida, ¿no? Se generó una rivalidad, no sé, posiblemente diferencias en cuanto a decisiones arquitectónicas seguramente, y, y se generó una enemistad entre ellos dos. Borromini gana la confianza de muchos papas, y lo que le permite desplazar, ¿no? A Bernini, a su eterno rival. eh, y él se convierte en el arquitecto principal de Roma, sobre todo como les decía, de algunos papas. Esto enfurece mucho a Bernini y, y bueno, se encarece o se genera más enfrentamientos entre los dos. Borromini se dedica mucho o le interesa mucho los interiores o la arquitectura interior de las iglesias. De hecho, él tiene, o uno de sus más grandes fuertes fue el interiorismo, y tiene grandes obras, ¿no? La que vamos a ver a continuación es San Carlo H4, o, perdón, San Carlo H4 Fontaine o Fontán.
o San Carlos de las Cuatro Fontanas, que es una de sus más grandes obras. Bueno, esta es la iglesia de San Carlo allí Cuatro Fontaine, eh, o la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes. ¿Por qué se llamaba así? Es porque cercano a esta iglesia habían cuatro fuentes. Esta iglesia fue construida entre 1638 y 1641. Fue diseñada y construida también por el gran maestro Francesco Borromini. Esta es una de las más grandes esculturas dentro de eclesiásticas barrocas. Aquí podemos ver el barroco en uno de sus más grandes expresionismos, ¿no? Las líneas curvas o lo que le destacan al barroco. Este friso salido o esta cornisa salida. eh, em, las columnas desplazadas, estos, se me fueron, los atlantes o las cariátides, en fin, el friso cortado también, las cúpulas. Esta iglesia genera varias fachadas desde distintos ángulos. Eh, y tiene una conceptualización que se llega a determinar o gracias a esta iglesia se llega a determinar muchos aspectos del barroco, ¿sí? Eh, Se llega a teorizar, digamos, cómo tiene que ser el barroco, ¿sí? Bueno, y dedicado a San Carlos Borromeo y la Santísima Trinidad, la iglesia de San Carlo allí Cuatro Fontaine o San Carlos de las Cuatro Fontanas fue el primer encargo independiente a Borromini. La iglesia, la historia de la construcción es larga y la parte superior de la fachada se completó solo después de la muerte de Borromini. La fachada desde un ángulo y la fuente en la esquina. La iglesia toma su nombre del hecho de que en la intersección donde se encuentra hay cuatro fuentes, una en cada esquina. La fuente preexistente que se incorpora en la esquina de la iglesia es una representación de Neptuno, también definida como una personificación del río Arno. Como les decía, esta iglesia solo es terminada posterior a la muerte de Borromini. Fue un encargo a Borromini, quien había ya diseñado un monasterio adyacente años atrás, ¿no? Empieza a trabajar en esta iglesia y eh, dado, dado la larga trayectoria, él no pudo verla culminado, ¿no? Bueno, fachada ondulante de travertino. ¿Qué es esto de la fachada de travertino? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Esto de la fachada ondulante de travertino es una forma de trabajar la piedra. Pero bueno, la fachada principal con tres bahías frente a la calle y la segunda fachada, una bahía estrecha en la esquina con su propia torre, fueron diseñadas un año después de que completó el interior. Perdón. No. Sí, esta fachada está dividida en dos niveles muy claramente marcados. La fachada aparentemente pasa o traspasa el nivel de la cornisa, si nos damos cuenta.
Pero bueno, este modelo o este elemento genera una percepción visual nada más, o un elemento visual, y como para darle mayor monumentalidad a la iglesia, darle tal vez mayor volumen, mayor verticalidad a la iglesia. El primer piso tiene estos tres elementos escultóricos, o estos tres esculturas de santos. Adicionalmente, incorpora elementos cóncavos o convexos. Sí, aquí podemos ver, ¿no? Los santos. Bueno, ¿qué es esto de la fachada de travertino? Es una forma de trabajar la piedra. La fachada de travertino generalmente o principalmente se hace con piedra caliza. Con piedra caliza. La piedra caliza es una piedra natural como el mármol, como el granito, pero es una piedra más dura, digamos, tiene mayor dureza. Y al tener mayor dureza, no es como el mármol, que es un poco más frágil. La piedra caliza es más bien una piedra bastante dura. Y al tener mayor dureza, estos elementos lisos terminan siendo increíbles. O sea, yo no me imagino cómo habrá hecho estos elementos lisos. Y para otros proyectos, para otras obras, se utilizaba más bien las columnas con estrías, justo para evitar o para eliminar esas posibles impurezas que se pueda dar. Pero en cambio él utiliza alguna técnica y deja superficies bastante lisas, ¿no? Debió haber sido un trabajo muy bien concebido, súper artesanal. La fachada de travertino, o el travertino generalmente se forma en aguas termales ¿cómo se llama? En áreas volcánicas. Eh, Sobre todo porque tiene características o tiene unos pequeños agujeritos, ¿no? Ahí dentro, o sea, si nos acercamos a la piedra. Y lo que le hace una piedra, si bien es cierto, muy dura, pero también un poco más ligera, ¿no? Bueno, esta es la escalera elíptica de Borromini. Su principio no solo es estético, sino también distributivo y funcional. Accesible desde el pórtico exterior, conducía a las habitaciones del cardenal Francesco Barberini y estaba destinado a una circulación más privada. Sí. Y si nosotros podemos ver esta iglesia, esta escalera, la escalera elíptica de Borromini, también es una escalera, no es completamente circular, sino más bien es un óvalo, ¿no? Tiene 12 columnas, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, sí, tiene 12 columnas. Eh, y es de forma helicoidal, ¿no? Y es como un tornillo, si es que nosotros lo vemos así. Es como un tornillo. Y es un tornillo continuo, ¿no? No tiene un descanso. Lo que hace más impresionante al diseño. Y no me imagino cómo debieron haberla creado. Pero bueno,
él se inspiró en la arquitectura de Vignola y sobre todo de Andrea Palladio, ¿no? Bueno, el siguiente arquitecto que vamos a ver es Luis Lebau. Luis Lebau o Lois Lebau. Ya lo vimos, ya lo conocimos el sábado. Es uno de los, o es el principal arquitecto de Versalles. Lebau nace en París, por ahí por 1670, y es uno de los, o el más importante arquitecto del barroco francés. Y junto con Massart, Luis Lebau, crean Chicos, disculpen, algo está pasando con mi internet y no se corta, se está entrecortando. Bueno, continuemos. Nos quedamos en Luis Lebau, o Lovis Lebau. A ver, solo déjenme ver. Ya, disculpen. Continuamos. Bueno, Luis Lebau, junto con Massart, son los principales artífices del Palacio de Versalles, como ya lo vimos en el día sábado. Em, bueno, el principal proyecto de Lebau y Massart fue el complejo de Versalles, el gran Trianón, el pequeño Trianón y el pabellón. Recuerden aquí, esto es lo que hizo Lebau. Posteriormente hacen estas dos alas y se crea la Plaza de Armas. Bueno, ¿quién más estrechamente en cuanto al diseño interior estuvo vinculado a Massart? Pero bueno, también Lebau puso o incorpora algunos elementos. Y Massart lo que hace o lo que trata de hacer es justo vincular o tener gran armonía entre estos elementos decorativos, ¿no? Lo que les decía el sábado, la tapicería, por ejemplo, es la misma, la madera conjuga con esta madera, los dorados del candelabro conjuga con los dorados del espejo, y estos con los floreros, y estos con los candelabros, etcétera, ¿no? Bueno, lo que vimos ya a un inicio, lo magnífico que es Versalles, y que fue creado para un área de casa, y en algún punto se cambió la actividad de Versalles. Y la idea era, en Versalles, la idea era eh, situarse en un bosque o alejarse del ruido de París. Eh, Tiene mucho de arquitectura italiana o de barroco italiano, pero tiene más sobre renacimiento francés, y justo esa incorporación de ambos o del manierismo francés más del barroco italiano se crea, ¿no? Este gran barroco, este barroco francés. Bueno, el siguiente que vamos a ver, Massart, por cuestiones ya de tiempo, me parece que ya mismo nos pasamos. Eh, Massart es uno de los principales arquitectos de Versalles, con Lebau. Jules Hardouin Massart nace en París en 1646. Es hijo me parece que es de mercaderes, y él continúa la tradición francesa, ¿no? La tradición de la arquitectura barroca francesa. Eh, Massart
hace varios proyectos, hace algunos proyectos y bueno, por varias cuestiones llega o se vincula para hacer el Palacio de Versalles y se gana rápidamente la estima de Luis XIV y él empieza a darle más proyectos, lo cual lo permitió construir en toda Francia y se lleva su arquitectura o se empieza a replicar su arquitectura en toda Europa, sobre todo la parte de interiorismo. Y esto o el interiorismo nos lleva a otro nivel o otra parte de la arquitectura o la parte final de la arquitectura barroca que se llama el rococó. ¿Sí? Bueno, esto es lo de Massart, ¿no? El Palacio de Versalles. André Lenotré es para mí me parece que es el más sensacional. André Lenotré es un arquitecto de paisajes. Él hizo todo el paisaje de Versalles o la arquitectura de paisaje de Versalles. Y Lenotré transforma la naturaleza y trata de amplificar las proporciones a través de la transformación de la naturaleza, trata de amplificar las proporciones del Palacio de Versalles. Las esculturas de las fuentes de él evocan muchos elementos, generan muchos sentimientos. Él tiene varias fuentes que hizo igual a lo largo de toda Francia, de todo París. Él fue un hijo de un jardinero, eh, igual, por cosas del destino, le llegó hasta Versalles. Él ya era reconocido cuando llega a Versalles y también tuvo gran amistad con el rey de ese entonces, que era Luis XIV, y empieza a diseñar numerosos proyectos o numerosos jardines en toda Francia. El padre de Lenotré era o fue un jardinero, no fue un jardinero famoso, pero fue un jardinero alguna vez leí que de algún rey. Y Lenotré o André Lenotré se empieza a interesar en el trabajo de su padre y empieza a generar algunos elementos de perspectivas e ilusiones o elementos ópticos. Y bueno, termina haciendo todo lo que es Versalles. Él trata en todo su trabajo, trata de transformar las proporciones. O sea, se ve esto bastante rectangular, aunque esto es muy corto con comparación a esto, ¿no? Me parece que esto tiene como 70, 80 metros de largo y esto como 10 o 12 metros o 12 kilómetros de largo. Y Lenotré empieza o lo que intenta es amplificar las proporciones, utiliza la escultura en las fuentes de agua eh, y pone en relieve, como les decía, las edificaciones, ¿no? Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, utiliza muy bien el follaje de los árboles, o sabe dónde incorporar follaje en los árboles y sabe dónde no poner follaje en los árboles, ¿no? Esta es de la escultura de Apolo, lo que veíamos sus 4 caballos y tres que son tirados por tres personas. Por ejemplo, aquí yo me imagino lo de Lenotré, ¿no? O sea, que antes de Lenotré esto seguro era un bosque y no se veía el palacio. En cambio, con lo de Lenotré empieza a generar perspectiva, empieza a generar perspectiva y se ve la magnitud del palacio, ¿no? Lenotré intervino en muchos proyectos en todo París, igual en Italia, y él le dejó muchos aprendices o tenía muchos aprendices debajo de él, y estos aprendices empezaron a diseminar
o se empezaron a transportar por toda Europa y se genera el paisajismo. Perdón. Otro arquitecto es Pietro Berrettini da Cortona o, o Pietro da Cortona nada más. Es el arquitecto del Papa Urbano III, perdón, Urbano VIII. Eh, si bien fue él conocido más por sus dotes de pintor, él como arquitecto realiza algunas iglesias, eh, varias fachadas también de iglesias, y él utiliza elementos semicirculares justo para incorporar lo que él sabía hacer mejor, ¿no? La pintura. Y elementos que producen esto del efecto teatral, ¿sí? Bueno, ya yendo un poco más rápido, otro arquitecto es Johann Bernhard Fischer von Erlach, o, o también von Erlach. eh, es un arquitecto austriaco que lleva lleva a Austria los estilos italianos, pero se empiezan a mezclar con los del centro de Europa, ¿no? Si es que nosotros vemos esto, es bastante limpio, es una arquitectura bastante limpia, no es tan cargada como el barroco francés o el barroco italiano, es una más bien una arquitectura que no tiene muchos elementos ornamentales, y eso es lo interesante de la arquitectura o de este tipo de arquitectura, es que no se dejó impresionar por la ornamentación o la profunda ornamentación que tenían. Este arquitecto eh, o las ideas de la arquitectura italiana y francés empiezan o influyen en sus gustos, pero tampoco es que le permitieron hacer mucho, ¿no? No, la arquitectura barroca en ese tiempo no era tan bien vista, aunque es hermosa, es preciosa, pero no era tan bien vista. Recordemos el origen del término barroco, ¿no? Entonces no pudo, es que no pudo, no pudo plasmar estos elementos de arquitectura barroca y francesa e italiana, ¿no? Otro arquitecto es Johann Blanche Neumann, Baltzar Neumann. Johann Baltzar Neumann es un arquitecto alemán. Él crea la residencia Wurzburg, que es una cosa impresionante. Les traje alguna imagen o algunas imágenes. Este palacio o residencia Wurzburg es de la mayor expresión de barroco alemán que hay. Es considerado uno de los palacios más bellos de toda Europa, y es igual que Versalles, fue denominada como Patrimonio de la Humanidad con la UNESCO. Y esta obra fue una obra que estremeció, digamos, de la sociedad. Y bueno, Johann Balthasar Neumann fue tan importante o fue un arquitecto tan importante dentro de la historia de Alemania que él aparecía en el billete de 50 marcos alemanes. O sea, ahora ya no hay ese billete porque, o esa moneda o los marcos alemanes, porque ahora Europa tiene el euro. Pero él llegó a tener tanta importancia que salía en el billete de 50 marcos. Les hago un ejemplo. Cuando aquí teníamos el sucre, estaba en el billete de 1000 sucres, estaba Rumiñahui, en el de 100 sucres estaba Atahualpa, en el de 50.000 estaba Eloy Alfaro, en el de, bueno, y así estaba Eugenio Espejo, me acuerdo de lo que me acuerdo.
pero no llegaba a estar cualquiera. O sea, lo que quiero decir es que realmente personas muy importantes dentro de la historia llegaban a estar dentro de o llegan a estar dentro de la moneda nacional. Newman llegó a estar dentro de su moneda nacional, ¿no? Por ejemplo, Le Corbusier está, me parece que en el billete de 20 francos suizos. Y todavía el billete de 20 francos suizos aún existe porque el suizo o el franco suizo no, o sea, el euro no reemplazó al franco suizo. Suiza todavía tiene su moneda. Bueno, esta es la residencia Wurzburg. Es el palacio o el palacio del obispo de Wurzburg. Eh, Esta residencia llega a tener un estilo tan imperial, tan fuera de lo común, que le empiezan a cuestionar. Es una iglesia, es un palacio gigante, y le empiezan a cuestionar a, a Newman. Le sugieren que es tan grande que se va a caer, ¿no? Y decían, esas columnas tan delgaditas, tan pequeñitas, se van a caer. Y él, en contra de todos los escépticos, dice, bueno, ¿qué les parece si es que arriba pongo una bóveda a ver si se cae? Y bueno, tenía la razón, ¿no? Hasta ahora no se ha caído, ¿no? Pero él, bueno, es increíble esto, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el pabellón que tiene, ¿no? Tiene una pileta, tiene un elemento de cascada y llega otra pileta, ¿no? Es hermoso, es esto. Bueno, otro arquitecto es Bartolomeo Rastrelli. Rastrelli es un arquitecto florentino de Florencia, pero nacionalizado o naturalizado ruso. Él hizo algunos proyectos, el Palacio de Invierno, que es la residencia de Catalina, el Palacio, bueno, el Palacio de Invierno en San Petersburgo. eh, eh, no, perdón, el Palacio Stroganov, el Palacio Stroganov en San Petersburgo. No, este es el Palacio de Invierno. Hay otro palacio que se llama el Palacio Stroganov en San Petersburgo. Él también lo construye, él también lo diseña y lo construye. Para que ustedes lo recuerden, el Palacio Stroganov, no sé si es que vieron alguna vez a Anastasia, es en el Palacio de Anastasia, donde sacrifican a la familia de los zares, y se olvidan de Anastasia, aunque muchos dicen que sí sacrificaron también a Anastasia. Bueno, y él termina siendo uno de los arquitectos preferidos por los zares. Los zares son los monarcas rusos, no se llamaban ahí reyes, sino zares. Y termina siendo uno de los arquitectos favoritos de las zarinas, ¿no? Y de las emperatrices. Y bueno, y construyó algunas cosas. Ya, llegando hasta la arquitectura española, Fernando de Casas Novoa crea la fachada de la iglesia de Santiago de Compostela. Vamos a verlo ya más adelante de una forma mucho más pausada a Fernando de Casas Novoa. Fernando de Casas Novoa nace en una familia baja, en una familia de clase baja, pero gracias a que empieza a trabajar con algunos escultores, empieza a generar su nombre, sobre todo con Gabriel de Casas, empieza a trabajar, y bueno, su maestro muere y todas sus obras quedan encargadas a él. De hecho, él es el su maestro es el gran iniciador
de la fachada de la Catedral de Santiago de Compostela, pero él posteriormente continúa esta obra y él no lo cambia, pero él empieza a plasmar nuevas ideas. Y de Casas Novoa hace varios proyectos en toda la península ibérica. Genera también eh, bastante decoración. La arquitectura barroca española es mucho más decorada, es mucho más fuerte el decorado. Y sobre todo la Catedral de Santiago de Compostela es una de las iglesias barrocas de mayor expresividad. Aquí la tenemos. Santiago de Compostela, perdón, la Catedral de Santiago de Compostela queda en la ciudad de su mismo nombre, en Santiago de Compostela. Acá es uno de los lugares de mayor peregrinación en toda Europa. La peregrinación hacia Santiago de Compostela sí, creo que es la más grande o la segunda más grande del mundo. Y bueno, justo para eso se crea la iglesia, ¿no? Porque antes había una catedral vieja y se crea la iglesia. También la iglesia de Santiago de Compostela es un bien patrimoniado por la UNESCO y es un lugar hermosísimo. Hay un libro que se llama El Peregrino de Compostela, que es hermoso, que es de José Saramago. Les recomiendo para que lo lean. Bueno, también otro de sus proyectos fue la plaza azabachería de la fachada del monasterio de San Martín Pinario. Sí, es hermoso. Este elemento es increíble. Este es el balcón. Posteriormente, el barroco llega a América y se convierte en la arquitectura colonial. Y la arquitectura colonial quiteña es muy común los balcones, ¿no? Bueno, algunos otros arquitectos españoles son Francisco Hurtado Izquierdo y Antonio Palomino, ¿sí? Bueno, y como trabajo para la casa, el día sábado les voy a revisar, por favor, para que lo hagan. Vamos a hacer un mapa conceptual sobre los autores del barroco español. Ojo, autores barroco español, pero solo de arquitectura. Nos llevarán literatura, ni pintura, ni escultura, solo de arquitectura. Barroco español, arquitectura, utilizando herramientas informáticas. Yo he utilizado Lucy Chart, Mind Map y Creatly. Y son súper fáciles de utilizar, son súper fáciles, no, no son complicados. Ya lo vamos a ver. Le tengo abierto, de hecho, le tengo abierto a Lucy Chart. Eh, y bueno, el sábado, por favor, llevamos impreso el mapa conceptual. No es necesario que sea color, solo a blanco y negro. Quiero ver cómo están entendiendo lo de los mapas conceptuales. Eh, por favor, no voy a revisar por celular, porque sí me está causando es un inconveniente, ¿sí? Sobre todo, por favor, utilicemos la creatividad para realizar esto. Acuérdense, solo autores del barroco español de arquitectura, ¿sí? Autores de arquitectura del barroco español, ¿sí? Bueno, y no sé si es que alguien de ustedes tiene alguna consulta, alguna pregunta. Chicos, ¿siguen ahí o ya no están ahí? No hay dudas, arquitecto. Y bueno, No, profe, todo. todo claro. Y otra cosa, por favor, el día sábado lleven computadores. Les voy a empezar a enseñar a utilizar también el Prezi. Y vamos a hacer una pequeña presentación como para que ustedes ya se empiecen a, a relacionar con el Prezi. Por favor, no se olviden de eso, ¿sí? Entonces, bueno, si no hay dudas, yo ya les paso la grabación de la clase, ¿ya? Les mando un abrazo y descansen mucho.